Para la siguiente sección tenemos lo que, bueno, le llaman modificar estilos de clase. Entonces inicia esta preguntando qué pasa si se quiere alterar un poco el segundo botón. Bueno, dice que también se pueden aplicar varias clases al mismo elemento HTML, o sea, no, no es nada más una, se pueden aplicar varias. Y entonces los estilos de cada clase se aplicarán al elemento, dando la oportunidad de poder reutilizar, por ejemplo, los estilos que tenga punto botón y anular algunos de ellos utilizando una nueva clase, ¿no? Entonces, esquemáticamente, pues quiere decir que entonces para un elemento pues podemos aplicar más de más de una regla. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo que comenta aquí. Vamos a poner otra clase a nuestro segundo botón. Como dice aquí, ahorita el botón, pues podemos observar que, bueno, tiene botón nada más, ¿no? Pero además de esa clase, podemos incorporar una más. Bueno, y todas las que quieras en realidad. Entonces aquí se va a poner la otra clase que se llama Call to Action. Y hay que observar que, bueno, las clases puedes poner tantas siempre y cuando las vayas separando por espacio. Por esa razón es que en lo que habíamos visto anteriormente de la nomenclatura, pues no se permite que se pongan para, esta, para el nombre de la clase, no se permite utilizar el espacio. Si vas a bueno, si tuvieras en mente algún espacio, cámbialo por un guión, por favor. Bueno, y entonces estos estilos compartidos, dice aquí, por ambos botones, bueno, pues pueden estar en la clase botón. O sea, ya el botón 1 y el botón 2 pues están utilizando la clase botón, pero ya un estilo más específico para el segundo botón lo pondríamos en la clase Call to Action. Entonces, bueno, después de la clase botón, hay que tenerlo bien en cuenta, vamos a agregar esta otra regla para una clase, ¿no? Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en mi hoja de estilos, ¿no? Entonces, ojo, pidieron que lo pusiéramos, bueno, lo voy a poner aquí enseguida de la regla para la clase botón. Entonces lo voy a pegar aquí y ya nada más lo voy a arreglar. Ahí está. Bueno, y entonces, qué es lo que se está haciendo? Bueno, se está cambiando el estilo de la letra para que sea itálico y el color del fondo, bueno, supuestamente está en un color amarillo, ¿no? Bueno, podríamos probarlo. Voy a guardar también el archivo selectors.html porque si no, de otra manera no vería el resultado. Y entonces al recargar, aquí vemos el resultado, ¿no? Vemos que se cambió el estilo de la fuente y también el fondo, ¿verdad? Y además, bueno, se aplicaron lo que se había definido entonces en la clase botón. Entonces este botón pues está recibiendo el estilo de dos clases. Bueno, aquí señala que el orden es importante. Eh, Dice que se está agregando una nueva declaración, estilo de fuente, a la regla de botón original. O sea, no había una previamente, ¿verdad? O sea, aquí lo podemos ver. Aquí en botón no hay algo como font style, hay font weight, como se pronuncie, pero no está esta, ¿verdad? Font style, entonces se está agregando. Pero la parte, bueno, esta sería la interesante, pero se está anulando bueno, el estilo que tiene o la propiedad del background color eh, en esa hoja de estilos, ¿no?
bueno, en esta regla, perdón. Entonces aquí tenía un color azul, pero después de que se aplica, bueno, primeramente, eh, ahorita vamos a ver cómo va el orden. Primeramente se aplica el fondo azul, pero después se aplica la regla que está en esta clase, ¿no? Y por lo tanto queda de color amarillo. Bueno, ¿cómo se está dando esta anulación? Bueno, eso se debe al orden en el que se encuentran las reglas para las clases en nuestra hoja de estilo. Entonces la primera pues es button y la siguiente es call to action. Entonces, como señala aquí, cuando hay dos propiedades en conflicto en un archivo CSS, la última es siempre la que se aplica, ¿no? Entonces, el fondo o el color del fondo primeramente se definió con botón, pero después tenemos esta otra, ¿no? Entonces, eh, estas dos, estas dos reglas pues tienen la misma prioridad, pero gana en este caso la última que aparezca, ¿no? Y por lo tanto, call to action pues estaría mandando que el fondo de este pseudo botón pues quede en ese color. Bueno, y dice que en el caso de que ustedes muevan call to action antes de botón, entonces quien estaría dejando o quien tiene la fija el color del fondo, en este caso pues sería punto botón, ¿no? Y por lo tanto el amarillo ya no lo veríamos, ¿sí? O sea, si yo eh, muevo estas 5 líneas antes de bottom, digamos que las pongo aquí y muestro nuevamente la página, este es el resultado, ¿sí? Como la regla de la clase .bottom fue la última, pues entonces es la que prevalece en el fondo o bueno, para el fondo de los botones. Bueno, voy a dejar esto como estaba, entonces así, ¿verdad? Ok, y muy bien. Entonces, pues es importante el orden del atributo class, bueno, en la hoja de estilos. Realmente dentro del elemento, pues no tiene ningún significado, o no cambia o no modifica la parte del comportamiento. Entonces, cuando tienes varias clases en un solo elemento, pues estas se van a aplicar por igual o en caso de empate. Y, y ese empate se estaría rompiendo de acuerdo al orden en el que tengan las reglas en la hoja de estilos, ¿sí? Entonces, como dice aquí, pues da lo mismo que pongas primeramente la clase button y después la clase call to action. Da lo mismo que pongas es similar a poner primeramente call to action y después la clase y después button, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco más adelante cómo se puede, bueno, que se puede terminar teniendo algo más complicado en esta especificidad de la hoja de estilos, ¿no? Bueno, vemos ahora lo que son los selectores de descendientes. Bueno, ya lo habíamos notado que, por ejemplo, el enfatizado que se había usado en el primer párrafo se había perdido o ya no era distinguible al momento de, bueno, al momento de que aplicamos esta regla de clase para sinopsis, ya que esa lo puso todo en cursivo. Entonces, para alterar a ese elemento, digamos como para que ese elemento que estaba enfatizado lo sigamos viendo enfatizado después de haber aplicado, bueno, después de haber cambiado el estilo, dice que se podría agregar otra clase de manera directa, pero
el resultado que nos da es un código que es en la hoja de estilos más difícil de mantener. Entonces, se quiere tratar a Sinopsis como su propio componente independiente que podemos diseñar completamente desde la hoja de estilos. Es decir, sin necesidad de ir a meter otra clase únicamente para ese elemento que está enfatizado, ¿no? Entonces, veamos cómo, bueno, esto es lo que se quiere hacer. Si nos regresamos, decíamos que esta parte que decía select se perdió, ¿verdad? Ya no está ahí enfatizado, bueno, ya no resalta. Es un poquito más grande. Entonces, bueno, la idea es que uno ya no le vaya, o que ya no vaya y le mueva al archivo HTML, sino que desde la hoja de estilos uno pueda hacer eso. Y para lograrlo, pues entonces hay que utilizar lo que comenta aquí, que son los selectores descendientes. De esa manera pueden ustedes apuntar a aquellos elementos que están dentro de otro elemento. Y entonces, por ejemplo, para poder trabajar enfatizado que está dentro del párrafo al cual se le está aplicando la clase sinopsis, tendríamos que agregar una regla como la que está aquí. Entonces ponemos, utilizando este selector descendiente, estamos entonces indicando el nombre de la clase y luego enseguida al elemento, ¿no? Y se le está diciendo, bueno, que el estilo en este caso sea normal. De esa manera, bueno, vamos a lograr que efectivamente los caracteres aparezcan de forma normal o romanos, y ya entonces tendríamos la diferencia que era lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces voy a copiar esta regla y lo voy a incorporar. Pues ¿dónde se quedó sinopsis? Lo voy a poner por acá arriba. Digo, más o menos que vayan quedando agrupadas, donde, de acuerdo a donde están, bueno, de acuerdo al nombre de la clase, para que después, bueno, pues no sea una lata andarlas localizándolas. Entonces, bueno, lo guardo y recargo la página. Entonces habría que observar que este select, vemos cómo se muestra ahora. Ahora sí aparece con letras normales o romanas. Bueno, entonces esquemáticamente, pues esto es lo que estamos haciendo. Incorporamos una regla más, de tal manera que podemos afectar a lo que está enfatizado en un elemento en particular, ¿no? Como dice aquí, bueno, los selectores descendientes no se limitan únicamente a los selectores de clase. Podríamos también combinarlos con cualquier otro grupo de selectores. Por ejemplo, dice que si quieres seleccionar los elementos enfatizados que están dentro de los encabezados, bueno, podrías hacer algo como esto, ¿no? Sí. Aquí es importante el orden, ¿no? O sea, primeramente se le está diciendo que a los elementos del encabezado 1 que tengan dentro elementos enfatizados, se le apliquen estos estilos, que es muy distinto a poner primeramente el elemento enfatizado y después el H1. El orden es importante. Aquí estamos suponiendo que, bueno, esta regla este selector descendiente o de descendiente nos está indicando que estamos seleccionando el enfatizado que desciende o que está dentro de H1. Entonces es importante el orden. Bueno, entonces, bueno, pues con esto podemos aplicar estilos exactamente al elemento que se quiere, y los selectores de descendientes pues son una herramienta que nos permite lograrlo, ¿verdad? Bueno, acá dice que también puedes revisar esto que le llaman aquí child selector o selector de
selector niño o selector hijos, eh, para tener un poco más de posibilidades de trabajar. Bueno, por supuesto que háganle caso a esto, no exageren, porque pueden anidar selectores descendientes tan profundo como en un momento dado se quiera, pero con eso lo que hacen es tener reglas pues bastante confusas y podrías terminar escribiendo algo así, ¿no? Este, donde se está aplicando, bueno, esta regla dice que para la clase article, donde me aparezca, donde adentro esté un enfatizado de nivel 2, que a su vez adentro tenga una regla, eh, perdón, una clase llamada subheading y que esta a su vez tenga un elemento enfatizado que le aplique estos estilos, ¿no? Entonces, una regla como esta, ¿cuándo se va a poder utilizar? Bueno, pues cuando tengan algo como esto, ¿no? Por ejemplo, aquí a este contenedor genérico div, bueno, tiene esta clase article y dentro de esta está un elemento de nivel 2 que a su vez tiene otro contenedor genérico eh, de línea, el cual tiene esta clase que es subheading y que a su vez tiene un elemento enfatizado, ¿no? Entonces, cuando se cumplan todas esas, bueno, se tengan esas 4 situaciones, es decir, una, una, una clase que tenga un elemento y a su vez tenga otra clase y a su vez tenga el elemento m, bueno, es cuando se va a poder utilizar, ¿no? Ok. Bueno, como dice aquí, pues esto está un poco mal. Olvídense de esta traducción. Entonces, bueno, pues procuren no hacer ese tipo de cosas. Eso puede llevarlo a esto que comenta aquí, una pesadilla de especificidad. Bueno, enseguida pues vamos a comentar pseudoclases para enlaces.